Sobre todo, para abrigar esperanza. Sobre todo, Ope Pasquet. Amigos de Carve, amigos de Sobre Todo, muy buenos días, les habla Ope Pasquet, una mañana hermosa, aunque fría, soleada, y bueno, y va nuestro saludo a la distancia para Pedro Bordaberry, que está recorriendo el departamento de Colonia junto con el diputado local, el doctor Daniel Bianchi. Pedro anunció que va a recorrer 100 pueblos, 100 ciudades, villas, pueblos, centros poblados, tengan las dimensiones que tengan, de acá a las internas, y está cumpliendo con su palabra sin dejar de cumplir sus compromisos parlamentarios, que esto es bueno decirlo. Pedro no pide licencia y desaparece del Senado, sino que al contrario hace su trabajo, interviene en las comisiones y en el plenario, y a partir de los viernes, cuando cesa la actividad parlamentaria, empieza sus recorridas. Es la forma de compatibilizar el trabajo parlamentario estricto sensu con el trabajo político, que no solo proselitista, no solo el trabajo con vistas a una próxima elección, sino también el trabajo político indispensable para mantener el contacto con la ciudadanía y con los militantes, los dirigentes colorados, que naturalmente reclaman ese contacto en forma asidua, o por lo menos de cierta frecuencia, y tienen derecho a ello. Y cuando el dirigente político hace esas cosas, cuando visita locales partidarios, cuando visita dirigentes, cuando recorre las casas de correligionarios de un barrio, de una localidad, está haciendo su trabajo también. Esto es parte del trabajo, y no hay que olvidarlo. A veces se critica el quehacer político como si la atención a lo político, a lo partidario, fuera una forma de distraerse, de dejarle de hacer lo que uno tiene que hacer, y no es así. En un sistema democrático, con partidos que deben ir a las elecciones y competir para llegar al gobierno, para ocupar posiciones en el Parlamento, es indispensable que exista esa comunicación entre los representantes de la ciudadanía y los ciudadanos mismos, y procurar ese contacto, ese diálogo, ese ir y venir de ideas, de impresiones, de recomendaciones, de sugerencias, de quejas también, es parte integral del trabajo político que hay que hacer, lo que a menudo se olvida y es bueno señalarlo. Pedro está ahora en plena etapa de recorridas y contactos, y eso sin duda va a revalidar sus credenciales como el dirigente más importante que tiene hoy el Partido Colorado, y seguramente el candidato de nuestra colectividad a la presidencia de la República el año que viene. Esta semana ha sido de intensa actividad parlamentaria. Se está discutiendo en el Senado el proyecto de ley sobre megaminería. El Partido Colorado va a votar en contra de ese proyecto, y al respecto hubo un informe muy serio, muy sólido, justamente de Pedro Bordaberry, es lo que les decía. Está recorriendo, está hablando con la gente, pero está haciendo su trabajo parlamentario también. Y Pedro señaló varias razones por las cuales no vamos a votar en general este proyecto, y tampoco vamos a votar muchas de sus disposiciones particulares. Señaló varios incumplimientos de este proyecto de ley respecto de lo que fue el acuerdo de los partidos políticos en materia de megaminería. Yo no me voy a detener en esas cuestiones que pueden tener muchos aspectos técnicos de difícil explicación y que insumiría mucho tiempo, pero quiero señalar algo que es bien claro, bien preciso, y yo creo que es bien grueso y que explica bien por qué no vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Porque como todos sabemos, esta actividad, la megaminería, como muchas otras actividades productivas, puede generarle daños al ambiente, daños ecológicos. Eso es así. Es muy difícil pensar en alguna actividad que no signifique daño alguno. La mera presencia del hombre en el planeta altera la situación que existía antes de su aparición. Si se hubiera hecho un estudio de impacto ambiental sobre la introducción del ganado en la banda oriental por Hernandarias hace unos cuantos siglos, bueno, seguramente nos habrían dicho que el daño ecológico sería brutal, porque
los grandes rodeos de ganado iban a desplazar a especies autóctonas que se verían privadas de su hábitat natural. Y bueno, y sin embargo el ganado se introdujo y es la principal riqueza del país desde siempre. Cualquier actividad, la ganadería o la megaminería o la pesca o ni que hablar la forestación, alteran las condiciones preexistentes. El asunto es buscar equilibrios razonables que toleren cierto cambio, cierto impacto producido por la actividad que se desarrolla, pero que no vayan mucho más allá, permitiendo la destrucción, el daño de ese ambiente en el que habitamos todos. Y es cuestión de buscar un equilibrio razonable entre el deseo y la necesidad del desarrollo económico, que es necesario no solamente por razones económicas, sino por razones sociales, para dar empleo, para dar trabajo, para que la gente tenga mejores salarios, y por otro lado, la necesidad de preservar el lugar donde uno vive y donde espera que vivan sus hijos, sus nietos y los que vengan después. En el caso de la megaminería, nosotros vemos aspectos que nos convencen de que no se ha buscado con el cuidado debido ese equilibrio. Un equilibrio que, dicho sea de paso, no es fácil ni barato de lograr. Cuando vino aquí Bodnia con la finalidad de instalar su planta de celulosa en Fraivento, lo cual generó después todas las controversias que generó con Argentina, el gobierno uruguayo le exigió que adoptara las precauciones necesarias para evitar el daño al ambiente. Y esas precauciones que el gobierno le exigió a Bodnia que adoptara, le significaron a la empresa invertir centenares de millones de dólares para cumplir con esos requisitos. No es barato cuidar el ambiente, pero es indispensable hacerlo, sobre todo cuando se trata de grandes inversiones que movilizan grandes sumas de dinero y que están impulsadas por empresas multinacionales que saben perfectamente que esas exigencias de protección al ambiente son permanentes y son generales en los países desarrollados. Acá este proyecto no cumple adecuadamente con eso, para lo cual señalo un aspecto de la cuestión que fue señalado por Pedro en su discurso y que parece muy relevante. Obviamente, para extraer el mineral hay que perforar la tierra, hay que hacer grandes agujeros, y cuando termina la etapa de explotación, de extracción del mineral, quedan enormes cráteres, de los que se estima que pueden tener hasta 600 metros de diámetro y una profundidad hasta de 400 metros. Imagínense cráteres de 6 cuadras de extensión y 4 cuadras de profundidad. Son como para verlas de la estratosfera. Bien, como eso es lo que ocurre al final de la explotación, lo que se le pregunta a la empresa es cuál es su plan de cierre, es decir, qué van a hacer con esos agujeros para cerrarlos, para cubrirlos una vez que termine la etapa de extracción del mineral. Y bien, en el plan que propone la empresa, Aratirí, que se propone desarrollar este proyecto para el cual se está tratando de aprobar la ley, porque esta es evidentemente una ley a la medida de la megaminería que Aratirí se propone llevar adelante. La respuesta es que los agujeros, los cráteres que van a quedar después de la explotación, se van a llenar con agua de lluvia en un plazo de por lo menos 50 años para llegar a cubrir el 80% del volumen vacío y 80 años, si digo bien, para cubrir la totalidad de estos cráteres. O sea, 80 años esperando que el agua de lluvia vaya colmando los agujeros. Esto es lo mismo de decir que no hay plan de cierre alguno. Se deja librado el tapado de los agujeros con agua a la acción de la naturaleza. Y la empresa se desentiende de operaciones de relleno que sin duda costarían centenares de millones de dólares. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer cuando se pretende llevar adelante explotaciones de este porte, de esta importancia, que pueden tener tan fuerte impacto sobre el ambiente. En este caso eso no está previsto. Insisto, la previsión es que el agua de lluvia llene los agujeros. Entonces nos vamos a quedar con una buena parte del territorio nacional salpicada de agujeros de esa extensión, 600 metros de diámetro, 400 metros de profundidad,
esperando que pasen los años, las décadas, para que allá al final, a los 80 años, el agua de lluvia termine de tapar los agujeros y tendríamos en ese caso una serie de lagos artificiales generados de esta manera. Evidentemente, esto no es cuidar el medio ambiente ni es buscar el equilibrio entre la explotación, la actividad económica y el cuidado del ambiente. Esto es llevar adelante la explotación económica y el ambiente que se arregle. Cuando llueva se taparán los pozos. Bueno, en estas condiciones no estamos de acuerdo y nosotros no votamos este proyecto de ley. Pretendemos hacer las cosas de otra manera, como quedó de manifiesto con la normativa que se le impuso a la empresa Bodnia cuando construyó la planta de celulosa en Fray Bentos, que nos permitió no solamente asegurar que no se iba a dañar el medio ambiente, sino ir después a la Corte de la Haya y defender con éxito frente a la República Argentina lo que se había hecho acá en Uruguay con un gobierno como el que presidió en aquel entonces Jorge Valle, que estaba viviendo una enorme crisis económica, enormes dificultades que todos recordamos, pero que sin embargo no le dijo al inversor extranjero hagan lo que quieran, sino que les impuso condiciones que debieron cumplirse. Otro tema, estimados amigos, de esta semana es el de la Comisión Parlamentaria de Investigación, que en definitiva no se formó para entender en las denuncias que hizo el senador Solari sobre irregularidades cometidas en ACE. A mí me tocó formar parte de la comisión preinvestigadora en representación del Partido Colorado y naturalmente informé que correspondía constituir la investigadora, porque Solari denunció más de 50 situaciones irregulares, de ellas 23 fallecimientos de personas en establecimientos hospitalarios públicos en situaciones que hacían presumir el incumplimiento de los protocolos de asistencia elaborados por la propia ACE. Yo creo que con eso ya bastaba, ¿no? Si un médico, como lo es el senador Solari, dice que hay más de 20 situaciones en las cuales murió gente y aparentemente no se cumplió con las normas con las que había que cumplir, eso ya justifica una investigadora. Sobre todo cuando está demorando tanto la producción de informes completos y fehacientes acerca de lo que sucedió. Pero hubo más, porque Solari denunció también varias situaciones en las que aparentemente se habría cometido abuso de funciones, extralimitación en el ejercicio de sus funciones por el señor Alfredo Silva, esta persona que se dice que representa a los trabajadores en el directorio de ACE, lo cual también es cuestionado porque el Poder Ejecutivo debió reglamentar en su momento la forma de elección del representante de los trabajadores y no lo hizo. Pero eso todavía otro tema. Digo, hubo denuncias muy serias contra el proceder de Alfredo Silva, de quien se dice no solamente que destrata a algunos funcionarios, los insulta, tiene comportamientos agresivos e irrespetuosos respecto de sus subordinados, sino que además, en algunos casos, interfiere en el desarrollo de las investigaciones o de los sumarios, y lo frena cuando aparentemente algunos de los investigados o sumariados gozan de su protección. Bueno, todo esto debía investigarse, porque si alguna de estas cosas es cierta, entonces a este señor hay que separarlo del cargo que ocupa. Y si las cosas no son ciertas, es bueno que se sepa para defender el prestigio del jerarca involucrado en estas denuncias y defender de esa manera también el prestigio del organismo. Sin embargo, el Frente Amplio no dio sus votos para constituir esta comisión investigadora. Dijeron que votaban una comisión con fines legislativos, es decir, una comisión que va a recabar datos, va a pedir a las oficinas públicas, a ACE, al Ministerio de Salud Pública, que le envíen información estadística para sobre esa base mañana redactar proyectos de ley. Pero no va a investigar, no va a tratar de conocer qué fue lo que pasó en esa serie de situaciones irregulares, repito, más de 50, que denunció el senador Solari, porque para eso había que formar una comisión investigadora y el Frente, que tiene mayoría, no la votó. Y es bueno señalarlo, porque todos recordamos cómo actuaba el Frente cuando era oposición. Permanentemente reclamaba comisiones investigadoras para esto y para aquello, y denunciaba esto y denunciaba aquello, y estigmatizaba a los jerarcas según su criterio. Con el Frente en el gobierno nacional y en el gobierno departamental de Montevideo, no hay comisiones investigadoras prácticamente. Hubo una sola excepción, que fue la investigadora que pedí yo para investigar los dichos de Gonzalo Fernández, en cierto episodio que ustedes recordarán,
porque ahí sí el escándalo era tan grande a partir de algunas declaraciones hechas a la prensa por ex legisladores frente amplistas que era imposible no acceder al requerimiento. En las demás situaciones, el Frente se ha negado sistemáticamente a formar comisiones investigadoras, ha impedido que los representantes de la oposición investiguen y en definitiva ha impedido que la gente conozca, porque si no hay investigación después la opinión pública no sabe qué fue lo que pasó. Y es bueno señalar estas actitudes para que la ciudadanía vea cómo actúan algunos en la oposición y desde el gobierno. Desde ya no reclaman transparencia, desde el gobierno la evitan, procuran tapar los desaguisados que se cometen en el gobierno, en las intendencias, en los servicios descentralizados, en los entes autónomos, para que la ciudadanía no sepa qué es lo que está haciendo el Frente Amplio con todo el poder que tiene en sus manos. Esperemos que estas cosas se recuerden cuando llegue la hora de barajar y dar de nuevo en términos de responsabilidades políticas. Falta poco relativamente para ese momento, llegará el año que viene y confiamos en que para entonces la ciudadanía tendrá en cuenta lo que ha sido la acción, la prédica y el trabajo del Partido Colorado en estos años. Será hasta el sábado y muchas gracias. Sobre todo, para abrigar esperanza. Sobre todo, Ope Pasquet.